del Día de Muertos. Esta tiene sus raíces en las culturas mexica, maya, purépecha y totonaca. Honraban a los muertos con ofrendas de comida, flores y rituales. Dice que los mexicas dedicaban estas festividades a la Dama de la Muerte y a los dioses del inframundo. Ahí tenemos los nombres, ya saben que... Sí, dice que se realizaban estas celebraciones originalmente en el mes de agosto. Siguiente diapositiva, por favor. Pero con la llegada de los españoles en el siglo XVI, estas celebraciones indígenas se unieron a las fiestas católicas, haciendo una fusión entre las tradiciones indígenas con lo que traían la Iglesia Católica, combinando los elementos indígenas y cristianos, y se volvió en lo que ahora conocemos el 1 y el 2 de noviembre como Día de Muertos. Y en el 2003 la UNESCO declaró el Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y en 2008 fue inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Así que no podemos dejar de celebrar estas cosas porque son parte de nuestra cultura como mexicanos. ¿Quién me apoya en eso? No, ¿verdad? Pero es lo que realmente nos enseñan en la escuela. Yo tengo una anécdota de la escuela. Cuando yo iba en preparatoria, nos pidieron que teníamos que llevar las flores de cempasúchil para el Día de Muertos. Y ya tenía casi 18 años, tenía 17, ya era mi último semestre de prepa, y yo le dije a mi profesor que yo no iba a llevar nada. Y pues obviamente, ¿qué creen que me dijo? Que me iba a reprobar la materia. Y le dije que estaba bien. Y fue mi mamá, le habló por teléfono, fue mi mamá y me defendió y le dijo que no íbamos a llevar. Obviamente no me reprobó porque no podía hacerlo, no es parte del programa educativo, pero sí me hicieron bullying todo lo que restó del semestre, de que como que me defendía mi mamá, que necesitaba ayuda. No importa, yo no voy a traicionar lo que yo considero que el padre, yo tengo el privilegio, por si algunos no lo sabían, de haber crecido en la iglesia. Gracias a Dios no tuve que pasar por este tipo de tradiciones, no viví ninguna de este tipo, crecí en la iglesia, gracias a Dios. Así que yo lo sé de teoría, así que por eso me tocó a mí la teoría. Ahora hablemos de un aspecto, la siguiente diapositiva, del dinero. Esto es un dato económico que los mexicanos invierten un promedio de 400 a 500 pesos para los disfraces de Halloween de sus hijos. ¿Quién vio muchos niños pidiendo Halloween allá? O sea, horrible, en nuestra calle se pierden las banquetas de tantas personas que están pidiendo, bueno, ayer era calaverita, el viernes fue Halloween. Dice que los adultos invierten un promedio de 600 a 1200. Esto es la media. Hay gente que obviamente le invierte más a sus disfraces de Halloween y dice que se consume un promedio entre botanas y decoraciones y bebidas de 490 pesos por persona. Y no tenemos dinero, pero para estas festividades siempre, nunca falta dinero. Imagínense cuánto estamos invirtiendo en el reino de las tinieblas. Bueno, nosotros no, pero las personas que desconocen, y para esto no escatiman, no les duele comprar un disfraz nuevo cada año. Y siguiente diapositiva, por favor. Nos gusta esta información, dice: no puedes vestir a tus hijos de demonios y luego pedir que Dios los proteja. O sea, imposible, ¿no? Porque el Señor nos dice, o somos fríos o somos calientes. A los tibios el Señor los va a vomitar. Siguiente diapositiva. También otro dato económico de Día de Muertos es que entre el 1 y el 2, estas son estadísticas del año pasado, se gasta se recupera un promedio de 25.605 millones de pesos en esos 2 días, la derrama económica que tiene el país en solamente 2 días. Y el promedio de montar un altar en cada hogar mexicano que celebra es de 1.809 pesos aproximadamente. Y la derrama económica en Querétaro aproximadamente es de 440 millones de pesos en estos 2 días. Y el sector restaurantero tiene una derrama económica aproximada de 150 millones de pesos. Esto es todo lo que es comercio formal. Todavía imaginemos lo que se genera en la informalidad.
Así que la derrama, la ocupación hotelera en Querétaro es un 70% de capacidad, o sea que es una de las etapas donde hay más turismo en nuestro estado. Y también tenemos datos psicológicos. Menciona que, no sé si ustedes han visto la película de Monster Inc. Han visto la parte, bueno, los que la hayan visto, han visto la parte cuando a Soli le piden que haga una demostración a los nuevos asustadores de cómo se hace la chamba. Bueno, después de que lo hace, que lo ven su cara de terror que tiene. O sea, eso es lo que puede llegar a provocar al inicio. Dice que para algunas personas que son desde niños, provoca terror y puede provocar ansiedad, miedo real. ¿Ustedes han visto niños que les da miedo ir a apagar la luz? Tal vez porque han tenido una experiencia de este tipo. Parece algo inocente, pero no lo es. Y muchos también niños lo practican por presión social, porque es que en la escuela, es que mis amiguitos, y porque todos mis amiguitos van a salir, pero yo ¿por qué no voy a salir? Así que eso es presión social. Y en los adultos lo podemos llamar como, ya no provoca ese terror, sí lo provoca, pero se le llama terror controlado. Cuando algo sabes que sí da miedo, pero sabes que no es verdad. La inocencia del niño, la reacción de un niño es real, porque se está experimentando por primera vez algo que no conoce. Y obviamente su naturaleza que Dios le dio es tener miedo, pero ya cuando es expuesto a estas situaciones, ya llega a tener un terror controlado, lo que provoca que eso se convierta en adrenalina. Ustedes conocen personas que les encanta que las asusten, ver películas de terror, porque les provoca satisfacción, les provoca adrenalina. Pero eso no fue la naturaleza con la que nos creó Dios, lo fuimos adquiriendo con el tiempo. ¿A alguien le gustan o le gustaban las películas de terror? Sí, no juzgamos, ¿eh? Estamos aquí para aprender, no juzgamos. Así que imagínense, hay personas que las disfrutan, es como que su género favorito. Y siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí hablaremos de las películas, el séptimo arte, el cine. Después de Estados Unidos, ¿los ubican? ¿Los conocen? Bueno, el cine, después de Estados Unidos, somos el país que más consume películas de terror. Así que si al mexicano sí le gusta el cine de terror, lo buscamos, lo estamos viendo. No sé si alguien ha checado la cartelera del cine últimamente. Está llena de películas de terror. Buscas una película y todas son de suspenso, de terror, de miedo. Bueno, aquí les traje el top 3 de las películas más taquilleras del año pasado. Un lugar en silencio. ¿Alguien la ubica, la ha visto, la ha escuchado? Bueno, esa película tuvo una taquilla de $13.72 millones solamente en México. Y no tenemos dinero, la economía está apretada, pero para ir al cine de terror sí hay, ¿ok? Y la segunda película en México fue La Sustancia. Esta generó $10.5 millones en nuestro país. Y la tercera fue Alien. Esta nos generó $8.32 millones. Y esto solamente es en entradas. No incluye palomitas ni refresco, que sabemos que ir al cine es lo más caro. Imagínense cuánta derrama económica estamos generando a través del cine de terror. Así que no es para menos que tengamos estos datos, porque como hijos de Dios debemos de conocer a nuestro enemigo, debemos de saber la forma en que está actuando el enemigo en nuestras vidas. Así que esta es mi participación y quería darles a conocer estos datos para hacer conciencia de lo que estamos viviendo como parte de la sociedad. O sea, estamos generando, pues, de forma positiva, pues influye en nuestra economía, ¿no? Pero pues, ¿en qué se está generando la economía? En Día de Muertos, en disfraces, en celebraciones que no agradan a nuestro Padre. Bueno, ahorita voy a bajar y a 5 personas les voy a dar una tarjetita.
Más adelante van a tener una actividad con Brian, así que, hermanos. Y bueno, pues todos estos datos son, pues del año pasado, por supuesto. Y podemos decir, bueno, ¿y qué? ¿No? De todos modos hay cine, de todos modos la gente gasta en lo que se le da la gana, ¿verdad? Y pues sí, eso es verdad. Pero vamos a contrastarlo con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque estamos en una iglesia, ¿va? Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué opina Dios? ¿O qué es lo que Dios nos dice al respecto? Respecto a esto, con nuestra manera de hacer las cosas, con nuestra manera de conducirnos. Mencionaba mi esposa, yo lo sé en teoría, yo lo sé en la práctica, porque yo sí llegué a hacerlo, ¿no? En su momento, yo afortunado o desafortunadamente, no sé cómo verlo, pues no crecí en la iglesia. Tengo 10 años de caminar con Cristo, gracias a Dios. Y pues bueno, a mis 32 años, pues tuve mucho tiempo, ¿verdad?, para hacer todo esto, y sí lo hice, ¿verdad? Entonces, pues les hablo desde esta perspectiva, ¿no? Que quizás muchos de ustedes también tienen, ¿no? Esa experiencia previa, el antes de Cristo, ¿no? Por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Dice Efesios 5, del 11 al 15. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y miren nada más, yo vengo de una familia que todos los 1 y 2 de noviembre hacen sesiones espiritistas. Esas así como las que vieron en el Chavo del Ocho, alrededor de la mesa, algo así. Eso es real, eso es cierto. En el cual una persona, que por cierto es alguien a quien amo mucho, presta su cuerpo, espero que ya no lo haga, pero bueno, presta su cuerpo. Y son nombrados cada uno de los difuntos a consultar. Y entran en esta persona y hablan. Puede sonar de película, pero créanme que la realidad supera la ficción. Por mucho. Y estos supuestos difuntos son conscientes de la vida que vivieron, se supone, conocen los nombres, recuerdan vivencias. Una ocasión le llaman a la mamá de una tía, que ya había fallecido obviamente, y en cuanto hacen como el switch, como el cambio de alma, por así decirlo, empieza a cantar. Y mi tía empieza a llorar porque era la canción que le cantaba cuando era niña. Eso es escalofriante y nadie más lo sabía. Nadie más lo sabía. Y antes de continuar, quiero pedirles su discreción y su madurez. Porque esto es un tema fuerte. ¿Sí? No buscamos darles bibliazos, ni tampoco buscamos convencerlos de nada. Ese es trabajo 100% del Espíritu Santo. Nosotros no venimos en calidad de maestros ni en calidad de nada más que como siendo portadores de este gran mensaje. Usted en su mente, en su corazón y delante de Dios sabrá de qué manera tomarlo. Entonces, dices, wow, yo lo recuerdo cuando yo era niño que yo veía estas situaciones, para mí eran normales. ¿Por qué? Porque año con año se realizaban. Yo decía, pues, tal vez toda la gente lo haga, ¿no? Pero posteriormente, conforme voy creciendo, se me va haciendo raro y conforme voy creciendo en la fe, pues me doy cuenta que es una total y completa abominación para Dios, ¿verdad? Y es ahí donde se activan todas las alertas en mi corazón y digo, Dios, ¿qué estábamos haciendo? Y gracias por haberme sacado de ahí. Y precisamente
aquí les traemos una recopilación, por así decirlo, de versículos en donde el Señor nos alerta sobre esas situaciones. ¿Por qué? Porque como lo que mencionaba mi esposa, es muy cierto, por falta de conocimiento es que perecemos. O sea, el conocimiento, dicen que el conocimiento es poder, pero también el conocimiento es paz, ¿verdad? También el conocimiento nos apercibe cuando vemos que algo no está bien. Pero si no lo sabemos, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer algo al respecto? Entonces, esta conferencia es meramente informativa también. Siguiente diapositiva, por favor. Deuteronomio 18, del 9 al 12, dice, amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas y estas abominaciones, el Señor tu Dios echa las naciones delante de ti, estas naciones delante de ti. Y miren, yo también, bueno, lo comparto ahora, ¿por qué? Porque es algo de lo que el Señor me ha librado. No obstante, con esas prácticas que les mencioné hace rato de la consulta a los muertos, un tiempo también contrataron a un santero en mi casa. Este hombre iba con su esposa y nos dio unos collares de bolitas con una conchita en medio, que es como una boquita. La usan mucho en los collares y pulseras que venden en las costas porque provienen del mar esas piececitas, por así decirlo, esas cuentitas naturales, ¿verdad? Y nos llevaron unas vasijas con un coco incrustado, una vasija de barro con un coco incrustado, y le ponían ojitos de esos que venden en las mercerías, esos que se mueven, y un montón de piedritas encima, y nos decían que eran ángeles, y tenían ciertos nombres, y decían que ellos nos iban a cuidar, y que cada cierto tiempo esos collares tenían que ser limpiados con aguarrás, así como rociados con la boca, como si fueras ese de los lanzallamas, pero sin el fuego. ¿Para qué? Para que esos collares fueran limpios de las malas vibras y de los malos espíritus, etc, etc, etc. Cada bolita tenía un significado porque tenía de muchos colores. Cada bolita tenía un significado. Unos eran supuestamente santos, unos eran muertos de no sé qué, eran un chorro de cosas y tenía muchísimas. Y pues yo sí preguntaba, yo siempre soy muy preguntón y yo me la acerqué a este señor y decía, oiga, ¿y esto qué? Pues ¿para qué es? ¿O qué? Yo estaba niño, ¿no? Yo estaba en la primaria, pero tenía mucha curiosidad y yo me preguntaba, ¿cómo un collar puede cuidarme? ¿Se lo voy a aventar a alguien? ¿O tiene un botón para sacar una metralleta? ¿O cuál es? Yo no entendía, ¿verdad? Y él me explicaba que pues todo era espiritual, ¿no? Y en el piso de la casa hicieron unas marcas con pólvora, unas simbologías con pólvora, y nos pusieron en medio, a mí y a toda mi familia, y encendieron con un cerillo, un encendedor, ese dibujo en el piso con pólvora. Obviamente pues se encendió, y veo que aquí la palabra nos dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y yo cuando me puse a leer todo esto por primera vez, de verdad que me dio mucho temor porque dije, Dios mío, a mí me hicieron esto. A mí me pasaron por fuego. Yo, pues yo no pues sí, puede decirse que lo practiqué porque estaba ahí. La adivinación también, las limpias, esa del huevito, ¿verdad? Lo de la agüita, que lo de los humos, híjole, no, de verdad que el Señor me ha librado de todo eso. Sin embargo, pues me queda como testimonio, ¿verdad? Y se los comparto con todo amor, con todo cariño, porque esto es real, porque esto es cierto. Pero el Señor lo puede sacar, si es que está en eso. Si es que usted practica cualquiera de estas cosas, el Señor lo puede librar de eso. Siguiente, por favor. Y miren, aquí están algunos ejemplos
Realmente hay muchísimos más, pero por cuestiones de tiempo no los puse todos porque esto nos iba a llevar muchas horas. Entonces, en cuestión de, dice, no participes en las obras de las tinieblas. Yo sé que estamos hablando específicamente del Halloween y del Día de Muertos, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Participar en las obras de las tinieblas no solamente es disfrazarte, no solamente es poner un altar, no solamente es, no sé, ir al cine a ver una peli de terror. Esto también es participar en las obras de las tinieblas, las limpias, con huevo, con hierbas, con gallinas, inclusive creo que hasta con guajolotes lo hacen. Baños con hierbas, humo de palo santo, meditaciones o limpiezas energéticas a través de viajes espirituales, etcétera. Eso me suena como a que se ponen bien pachecos, pero miren nada más. Yo también me acuerdo que en mi casa humeaban con café. Ponían en un comal, no les estoy pasando la receta, o en un comal ponían café como si fuera un volcancito de esos, como los que hacen los albañiles para hacer su mezcla, y en medio le ponían azúcar. Y lo prendían y lo dejaban ahí, que se fuera consumiendo. Pues primero olía rico porque pues, el café tiene un olor agradable, pero ya cuando se empezaba a quemar, híjole, no, te tenías que salir de la casa porque no podías respirar. Y dicen las costumbres, las creencias, que así como a uno le perturba el olor, pues también a los malos espíritus y por eso se salen. Digo, Dios no tiene pulmones, ¿cómo crees? Pero bueno, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la creencia tan arraigada. Baños con hierbas, ¿no? Que ponte a hervir estas hierbas y échale esto y échale aquello y báñate con eso. ¿Alguien lo ha hecho? No me diga. Las limpias con huevo, creo que las limpias con huevo son las más populares, ¿verdad? De esas que te limpian, que te echan, creo que les ponen agua bendita, no sé qué, y luego en un vaso con agua y ¡ay! Traías un chango encima, ¿verdad? Estos humo de palo santo, igual que con el café, pero con palo santo. Meditaciones o limpiezas energéticas, aún el yoga, hermanos. Esos los namaste, los fluyo, los energía, eso también. Yo me acuerdo en la universidad, tenía sí o sí que tomar una actividad extracurricular, una actividad aparte de las académicas, como un requisito obligatorio. Había fútbol, nunca me ha gustado el fútbol. Básquet sí, pero estaba saturado el cupo, ya no me pude meter. Y la única opción viable era o artes, y no soy muy paciente para las artes, o yoga, meditación. Y dije, me meto ahí, esos ni hacen nada más se acuestan en una toalla. Y tomé esa opción. Y dije, bueno, pues a ver. Llego, me puse en mi toalla, me acosté y dije, ay, qué rico. Esta profesora que daba estas clases, ponía un incienso y una música así bien, don't worry, be happy. Y pues si te relajas, ¿cómo no? ¿Verdad? Llegó un punto en el que me perdí escuchando lo que ella decía. No todo lo entendía. Y yo jamás he sido de esas personas que pierden las cosas. Soy distraído, pero no a ese grado. No a ese grado. Yo jamás pierdo nada. Nada. Esa ocasión dejé mi mochila en un lugar. Yo no recuerdo haber sacado mi lapicera de su lugar. Traía dinero ahí, traía bueno, eso fue en la Ciudad de México, usaba el Suburbano, llevaba mi tarjeta ahí del Suburbano, todo eso. No supe en qué momento la perdí. Pero yo estaba seguro, estoy totalmente seguro que la llevaba porque saqué mi toalla de la mochila y ahí estaba esa lapicera. Entonces traía mi dinero de la semana, era lunes, mi dinero de la semana, mi tarjeta del transporte, pues mis plumas, todo lo que ocupaba para escribir. Y lo perdí, no inventes. Pero ya cuando pasó esta sesión, yo me sentía fuera de mí, o sea, como si hubiera dormido por mucho tiempo. Me sentía hasta como torpe, como lento, como que, ay, a ver, espérame, qué viajezote me aventé. Y estoy seguro que no me metí nada, de veras, se los prometo. Pero sí caí en esa meditación profunda y esta maestra hablaba justamente de las energías y de los viajes energéticos, de los viajes espirituales, perdón. Y realmente dije, no me vuelve a pasar. Tengo que seguir viniendo, no me vuelve a pasar. La próxima ocasión que me tocó hacerlo, eran 2 veces por semana,
Sí, me acosté, namaste, ajá, sí, pero me puse a orar. Me puse a orar en mi mente. Señor, tú tienes control de mi mente, tú tienes control de mí. En tus manos estoy. Y también oré por mis compañeros que estaban ahí, en mi mente. Y me levanté normal, en mis 5 sentidos. No perdí nada. Y observé con cuidado a mis compañeros. Dije, ¿será que a ellos también les habrá pasado lo que a mí? Y yo los vi muy normales. Yo los vi muy normales. Dije, a lo mejor yo fui el único que le pasó. No lo sé. O tal vez ellos ya están acostumbrados. No tengo idea. Yo los vi muy normales. Y nunca me atreví a preguntarles si habían experimentado algo extraño. Estuve mal, debí haberlo hecho. Bueno, eso respecto a las limpias. Y luego, otra muy común son los amuletos. ¿Alguien trae alguno? Las medallas, estampillas, esas que guardan en la cartera de San no sé qué, simbologías, patas de conejo, herraduras, ojos de venado, collares de santería, ojos turcos, esos que son azules, que hasta hay de miles de colores. Los pentagramas, los nudos celtas, los ojos de Horus, esos son egipcios. El An o cruz egipcia también, el trébol de 4 hojas, la cruz de Caravaca, atrapasueños, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, aquí no se ve muy claramente, yo lo sé, pero aquí hay algunos ejemplos que creo que se alcanzan a distinguir. Medallas, ¿ubican esa primera? La de San Benito. Sí, así se llama. La otra es la cruz egipcia. El otro ojo, ese lo trae los billetes de dólar, me parece. Ajá. También lo usan los Illuminatis. El otro, el ojo de venado, se los pone mucho a los niños pequeños, que para evitarles el mal de qué. Ay, ese mero, gracias, amigo. El de al lado, ¿cómo se llama ese? Se me olvidó, el ojo turco, es azul. Además hay de varios colores, ¿eh? Dependiendo de la protección que necesites, es el color. Vámonos. Hay rojo, espérame tantito, amigo, ¿le regresas? Hay rojo, hay azul, hay negro. Y cuando estaba investigando me puse a ver comentarios y dice, ¿y si necesito varias protecciones, ¿me puedo poner varios colores al mismo tiempo? Ponen, sí, claro que sí, es mejor. Yo, tremendo, ¿no? El atrapasueños, ese yo lo he visto mucho colgado en retrovisores de coches. ¿Quién se duerme al volante, digo? Y también en las cabeceras, ¿verdad? De las camas. Es muy común tenerlo o en el retrovisor, no sé por qué, o a ese para que no te duerman, ¿verdad? O en las cabeceras. Ese lo pasan mucho en las de Freddy Krueger. En la otra, la estampita de San... ¿Ese es San qué? San Expedito, con una oración. El que está inmediatamente a la derecha es uno de los collares que les mencionaba. Ese que está en la mano. De hecho, puse 2, porque en ese se notan más las cuentas de todos los colores que hay, y en el segundo se nota más esas boquitas que hacen. Yo me acuerdo que cuando yo lo usaba, pues se giraba por el movimiento. Yo era un niño, pues no era muy quieto, que digamos. Se giraba para un lado y para el otro, y me daba comezón y me incomodaba. Y me decían, no, es que esa boquita se gira para donde está el peligro. La verdad que sí da risa. Pero te lo dicen con una seriedad y con una convicción que dices, ay, ¿será? El otro, miren, es el trébol de 4 hojas. Y de hecho está en una herradura, ¿verdad? Todas estas cosas son supuestamente protecciones, ¿verdad? Amuletos de protección. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí están las otras, la cruz de Caravaca, ahí está una herradura sola con sus decoraciones, la tan popular patita de conejo, pobrecitos conejitos, ¿verdad? Dejaron en patuleco. El pentagrama, y miren nada más cómo lo disfrazan. No se alcanza a distinguir muy bien por el pixelaje, pero arriba dice espíritu, agua, aire, fuego, tierra. Nos lo hacen ver como algo, no, pues son los elementos, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Los elementos son naturales, no pasa nada. Así nos lo venden disfrazado. Y la otra, el otro, este verde de la derecha abajo, es el nudo celta.
No sé si a ustedes les ha tocado ver pulseras que traen unos tejidos y que si les ponen atención al patrón de tejido, es eso. Las venden mucho en los puestos ambulantes, donde venden el incienso, donde venden las calaquitas, todo eso, las pulseras para dar keto y esas, ahí venden todo eso. Vienen inclusive, no lo puse ya por cuestiones de tiempo, pero también he visto muchos collares con elefantes, con piedras, porque también la pedrería se le han atribuido supuestos poderes protectores espiritualmente. Hay unos que son como cascabeles, que son redondos, que son aparentemente orientales, que emiten un sonido bastante bonito, por cierto, es como si fuera un cascabel, pero sin ranuras, un cascabel sellado, y suena, y es que supuestamente es para ahuyentar espíritus. Y así, y son sumamente económicas todas estas cosas, sumamente económicas. Y lo peor es que luego las traemos sin saber ni qué onda con eso. Ah, porque está bonito, porque se ve bien, porque queda con lo que traigo, en los aretes, en los collares, en las pulseras. Y ahí lo traemos. Y eso de manera inconsciente es participar, o consciente también, es participar en las obras de las tinieblas. Vamos a la que sigue, por favor. Y volvemos al mismo versículo, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otras versiones dicen, mi pueblo pereció o perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos puede hacer sufrir muchísimo, hermanos. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Y quién quiere eso? Y les puede sonar exagerado, ¿verdad? Pero también hay una parte de la palabra que dice, hay de aquel que llama lo bueno malo. Lo vamos a ver más adelante. Levítico, seguimos a la que sigue, por favor. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. No harás tonsura en vuestras cabezas, ni dañarás la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Señor. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardarán, y mi santuario tendréis en reverencia, yo el Señor. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten contaminándose con ellos, yo el Señor vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. Por cuanto cuando el extranjero morare con ustedes, en vuestra tierra no lo oprimirán. Como a un natural de ustedes tendrás al extranjero que mora entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Y miren nada más, o sea, dice, no os volváis encantadores ni adivinos, ni los consulten, contaminándose con ellos. Aún en el horóscopo, algo que se puede ver tan inofensivo, es adivinación. Yo luego la practico, la adivinación. Cuando voy manejando, diré, ¿este será mi carril o será el de allá? Lo voy adivinando. Eso también es adivinación. No se crea. Era para que quitara la cara de serio que trae, así como de, está hablando este cuate. No lo puse aquí, pero los que sepan la historia del rey Saúl, cuando consulta a Samuel por medio de una medium, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la consecuencia? Créanme que no fue buena. Y él lo sabía, eso es lo peor. Y por eso créanme que esta conferencia les va a arruinar la vida, discúlpenme. Porque después de al terminar ya no van a tener ninguna excusa, ya no van a decir, es que yo no sabía. Dice
Delante de las canas te levantarás, en el 32, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Nos está el Señor invitando a honrar la vida, no a honrar la muerte, honrar a las autoridades. ¿Por qué? Porque un anciano representa autoridad, ¿verdad? Sabiduría. Es alguien que ya ha recorrido cierto camino y que ya se la sabe, ¿no? Por eso dice, delante de las canas te levantarás, o sea, te les vas a cuadrar vas a honrar a los ancianos, vas a honrar la vida. Y muchas veces a la gente mayor es a la que menos respeto se le tiene. Ah, ya está viejillo. Digo, con todo respeto, ¿va? Me estoy contradiciendo, ¿verdad? No, por eso les pedía su madurez. Dice, cuando el extranjero morare con ustedes en vuestra tierra, no lo oprimirán. Fíjense, yo no vengo de otro país, ¿verdad? No me veo alemán o ruso, ¿verdad? Pero, pues bueno, pues yo soy de la Ciudad de México. En el trabajo donde estoy ahorita, donde el Señor me bendice, llegué a sufrir cierto rechazo por venir de allá, ¿no? Y decir, es que no todos somos ratas. Yo vengo a chambear, o sea, yo vengo en paz, ¿no? Y sí llegué a sufrir cierto rechazo, gracias. Y digo, no, pues cómo, ¿no? Gracias a Dios ya no, ya me conocen, ya saben que todo bien. Pero es feo, ¿no? Y eso también es participar de las tinieblas. Eso también lo es, por insignificante que parezca. Eso también es, ¿por qué? Porque el rechazo trae carga consigo en la gente una idea errónea de sí misma. Pues, ¿será que huelo mal? ¿Será que no estoy a la altura de estas personas? ¿Será que...? Y uno se empieza a hacer ideas aquí, ¿verdad? Y eso, ¿sabe qué? Eso puede alejar a alguien de la iglesia, ¿verdad? Eso puede alejar a alguien de la verdad, que es Cristo. No, tampoco lo puse, pero dice la palabra que es obra, satánica, perversa y no me acuerdo la otra. Pero uno puede participar también de esa manera en las obras de las tinieblas. Vamos al que sigue, por favor. Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y me acuerdo que en una ocasión anterior ya había compartido sobre esto, sobre el anatema, sobre la maldición. Para quien no sepa qué significa anatema, significa maldición. Y todos los objetos que anteriormente les mostré son objetos abominables, ¿sí? Son objetos que el Señor abomina, que no deben estar ahí porque maldicen nuestra casa. También hay unas máscaras que no sé si las han visto, las usan mucho en los restaurantes, sobre todo en los restaurantes costeños. Unas máscaras de madera alargadas, narizonas, así como su servilleta, de madera, angostas. Creo que provienen de Michoacán, no sé de dónde. Por eso dicen luego, tienes cara de máscara michoacana. Y hay otras de origen africano también, ¿no? Y todas esas cosas son abominables delante del Señor. Y dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Sin embargo, yo he visto, yo cuando alguien me invita a su casa, yo no voy a criticar su casa. Por supuesto que no, sería una tontería. Está que te están invitando, ¿verdad? Pero sí he visto muchas cosas que digo, ay Dios, ¿le digo o no le digo? ¿No? Y es un dilema, ¿verdad? Porque muchas veces la persona se puede ofender, ¿no? Decir, pues, ¿qué te importa? ¿Vienes a visitarme o a criticarme, verdad? Pero este espacio creo que es más apropiado, más indicado para decirlo, ¿no? Fijémonos qué tenemos en nuestra casa. ¿Qué hay en nuestra casa que pueda ser anatema, que pueda ser maldición? En el mundo espiritual los objetos tienen mucho peso, mucho peso. Tanto del lado de las tinieblas como del lado de la luz, los objetos tienen peso. Para mí este es un objeto de gran peso espiritual. No es mi mano el anillo, ¿verdad?
En el mundo espiritual los objetos tienen un gran peso, tienen un gran significado, son pactos. Tanto pueden ser con Dios, por supuesto, pero también pueden ser con las tinieblas. Y todos esos objetos que el Señor menciona son pactos con las tinieblas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como lo que decía la imagen, ¿no? ¿Cómo vistes a tu hijo y luego pides que el Señor lo proteja? ¿Cómo lo disfrazas de demonio? ¿Y saben algo? El tener esos objetos en casa es como estarla disfrazando también. Estarla haciendo templo de alguien que no es Dios, puesto que tienes objetos que pertenecen a ese alguien o ese algo. Es estar levantando un templo para el equivocado, ¿verdad? Siguiente, por favor. En la Biblia hay un ejemplo muy clarito de alguien que hizo esto, de alguien que trajo el anatema a su casa, de alguien que trajo los objetos abominables delante de Dios a su casa. Y es una historia larga que no les voy a leer completa, pero si ustedes si se están tomando nota y leen Josué 7 todo completo, van a poder entender mucho mejor la perspectiva de esta porción. Es el pecado de Acán. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Lo guardaron en medio de sus cosas. Lo que el Señor les dijo que no tomaran. El Señor les dijo, vayan, venzan este pueblo y no tomen nada. Pero Acán dijo, ay, hay un Xbox nuevecito y un celular. Es un decir, ¿verdad? Obviamente no fue eso, fue oro y como una cobija, pero era de las buenas. Y ¿saben algo? No es tanto el objeto, ¿sí? No puedes decir, ay, ¿a quién le va a hacer daño un lingote de oro? No estamos hablando del objeto, sino de lo que porta el objeto. ¿Sí? Cuando el Señor nos dice, esto no, es porque eso no. Aunque se vea bonito, aunque sea atractivo a la vista, aunque lo puedas vender y te pueda dejar una buena remuneración, si el Señor te dice que eso no, eso no. Sin embargo, ¿qué hizo Acán? Lo toma y se lo lleva a su tienda. Dice, y aún lo han guardado entre sus enseres. El anatema, ese objeto que Dios te dijo no. Bueno, que Dios les dijo a ellos que no. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Tómala. Y miren cómo vamos entrando más y vamos dándonos cuenta de lo importante de esto. Yo no les estoy hablando de religión, hermanos. Yo no les estoy diciendo ni queriéndolos convencer de nada. Simple y sencillamente es lo que trae maldición, trae maldición. Fíjense, dice, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes, si no destruyeren el anatema de en medio de ustedes. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. ¿Y saben qué? Por eso hay mucha gente, inclusive gente de la fe que vive en derrota. Y dirás, pero ¿por qué rayos si voy a la iglesia, si le sirvo a Dios y le creo? ¿No será que hay anatema en medio de ti, en tu casa? O inclusive, peor aún, en tu corazón. Hay que hacer una introspección a fondo en tu corazón, en tu familia, en tu casa. ¿Qué estás permitiendo que entre a tu casa? Que el Señor te ha dicho, no, esto no lo hagas, esto no lo traigas. ¿No será que por eso no prosperamos, por eso seguimos en depresión, con ansiedad, con deudas, con enfermedades? ¿Son enemigos o no son enemigos esos? Lo son, por supuesto. Inclusive falta de crecimiento espiritual o nulo crecimiento espiritual. ¿No será por esto? Por supuesto que sí, el Señor nos lo está diciendo y dice, no estaré más con ustedes, Dios.
¿No le ha pasado que ha llegado a pensar que el Señor no lo está viendo? Que usted está por acá y el Señor está por acá distraído. A mí hace mucho, ya casi no me pasa, gracias a Dios. Pero el Señor nos lo está diciendo así, derecha la flecha. Esto no lo está poniendo en parábolas como lo que decía, como hablaba el Señor Jesús. Esto es para que todos lo podamos entender. De así, en primera instancia. Dice, no podrán hacer frente a sus enemigos hasta que hayan quitado el anatema del medio de ustedes. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios no puede haber maldición. En el pueblo de Dios no puede haber desobediencia. Acán fue desobediente. ¿Y saben qué significa Acán? Problemático. Problema. Era un tipo problema. La desobediencia es un problema. El anatema es un problema para el pueblo de Dios. Sin embargo, estaba ahí. ¿Y qué sucedió? No lo puse por lo mismo del tiempo, pero ¿qué sucedió después? Fueron derrotados inmediatamente, acto seguido. ¿Y qué pensó Acán? No hay bronca, nadie me ve. Me vine aquí por las calles y nadie me vio. Me metí y lo enterré, porque de hecho lo enterró en medio de su tienda. Dijo, nadie me vio. Tenemos esa idea absurda aquí adentro de que el Señor no se da cuenta de lo que hacemos. De que lo podemos engañar. A la gente sí. Por supuesto que a la gente sí. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él ve todo lo que hacemos. Él ve todo. Y Él ve a Josué. El Señor ve a Josué postrado, diciéndole a Dios, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué fuimos derrotados y tú nos dijiste que tú ibas a estar con nosotros? Y el Señor le dice, ¿qué haces ahí tirado? Levántate. Uno de tus hombres, no lo dice con esas exactas palabras, pero dice uno de tus hombres, trajo del anatema. Y muchas veces estamos postrados, tirados, de Señor, ¿por qué me va? ¿Cómo me va? ¿Qué hacemos ahí? ¿Es bueno orar? Sí, no se me confundan. ¿Es bueno orar? ¿Es bueno postrarse delante de Dios? Sí, lo es. Pero antes de ello, revisa. No sea que tengas anatema en medio de tu casa. No sea que tengas maldición. Y por eso te está pasando eso. Después, si estás seguro de que estás limpio de eso y te sigue yendo mal, pues ya ahora sí pregúntale a Dios, oiga Señor, ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Ahí sí. Pero no es invento mío, ¿eh? Lo dice la Biblia. Siguiente diapositiva, por favor. Altares, vamos a hablar de los altares. 1 Corintios 8. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer lo santificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Se dan cuenta de lo delicado del asunto? Dice aquí que no comamos de lo que ha sido dedicado a los ídolos. ¿No les ha pasado que ya cuando pasa el 3 mañana, que pues ya se hicieron todos los panes, esos los tiramos porque se hicieron duros, pero quedaron las frutas, pero quedaron, no sé, ¿qué otra cosa podría hacer? Las calaveritas de azúcar ajá, digo, lo que no se echa a perder, ¿no? Y, pues cómetelo. Digo, yo sí llegué a comer porque mi papá deshacía su ofrenda y nos partía los chocolates y yo, venga, ¿no? Dice aquí la palabra que no comamos nada
que haya sido ofrecido a ningún ídolo, ¿verdad? Todo lo que haya estado en un altar, no te lo comas. ¿Por qué? Porque ya fue destinado a los ídolos. Y dice que no por eso vamos a hacer más o vamos a hacer menos, sino que por causa de aquellos que sean débiles. Si te ven a ti, que tú conoces, que ellos saben que tú conoces del Señor, y te ven consumiendo, ¿lo que van a hacer ellos? Van a hacer lo mismo, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad como pueblo de Dios, hermanos. ¿Saben algo? La iglesia debemos de ser esa referencia de lo que está bien. Debemos de ser esa plomada ante la sociedad de lo que es correcto. Eso deberíamos de ser. Entonces, si alguien ve que tú, que conoces de Dios, toma del ofrecido de los ídolos, van a hacer lo mismo. Y vamos a ser causa de tropiezo. Y dice aquí, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Y esto también es participar de las obras de las tinieblas. Y dices, no inventes, qué delicado. Sí, es delicado. Por eso debemos andar con mucho cuidado, con mucha diligencia. Nuestro caminar en la vida debe de ser muy diligente, debe de ser muy cuidadoso. Lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo respondemos, debe de ser con mucho cuidado. Nos decía un pastor que, bueno, en una conferencia que escuché, no me acuerdo cuándo, que debemos caminar en la vida como si trajéramos aquí a la paloma del Espíritu Santo y no quisiéramos que se fuera, que se asustara. Y dijo, ¿cómo caminarías si tuvieras aquí a una paloma blanca que representa al Espíritu Santo? Y todos, no, pues así como si trajéramos la canasta del pan en la cabeza, ¿no? Así. Y puede sonar exagerado, pero no lo es. Vamos a la que sigue, por favor. Mira qué bonito. 1 Corintios 10, 28 dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ya ven, una vez más la Biblia nos advierte, no coman nada que haya sido sacrificado a los ídolos, no lo coman. Por ejemplo, mañana ahí en la empresa donde trabajo, van a ser repartidero de fruta, van a ver. Y yo les he dicho a algunos compañeros, pero pues no, como que no. Pero pues no por eso lo dejo de hacer. Vamos a la que sigue. Vamos a ver los disfraces. Ya voy a acabar, no se preocupen. Los disfraces. 2 Corintios 11, 3 al 15. ¿Ustedes creen que la Biblia habla de los disfraces? La Biblia habla de todo, hermanos. Solamente hay que buscarlo, hay que profundizar. Pero la Biblia habla de todo. Obviamente no dice aquí, no te vestirás de Chucky ni de, ¿verdad? Pero de que lo dice, Dice, porque estos son falsos apóstoles o veros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Úmbale! El maestro del disfraz es el diablo. ¿No se disfrazó de viborita? ¿Verdad? Todo esto nos lo venden disfrazado, hermano. Vemos a los, dicen, no, es que si me disfrazo de angelito es mejor. No, es igual, es lo mismo. Es igual. Nos decía nuestro hermano César el domingo anterior, que luego metemos cosas de afuera a la iglesia. Digo, es cierto. Le comentaba a mi esposa, es como el sushi. El sushi original es crudo, se ve feo. Bueno, a mí no me gusta el pescado. Pero para venderlo en México, ya lo mexicanizaron, ya lo empanizan, le ponen, o sea, pues para que entre, para que embone en el mercado culinario mexicano, ¿verdad? Así mismo cometemos luego el error. Y me voló la cabeza nuestro hermano cuando dijo eso. Dice, sí es cierto. ¿Cuántas cosas no adaptamos de allá afuera para meterlas aquí y decir, no, pero es que sí es un disfraz, pero es de querubín. Pero es que se ve bonito. No, no es un chamuco. No, es lo contrario, un chamuco, es un ángel. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Por eso dice, no es extraño, porque aún sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
Y vemos ahí el chamuco con su máscara. Digo, es para ejemplificar, ¿no? Nada más. Vamos a la que sigue. Ahí está. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice ahí, ¿cómo dejar de ser una arrastrada? Y justamente el diablo infiltró la primer mentira a la humanidad, ¿cómo? Disfrazado. Porque si se le hubiera parecido el chamuco así como es a Eva, pues no sé, a lo mejor le da miedo, se echa a correr, ¿verdad? Pero no es tonto. Se disfrazó de una serpiente con la cual Eva estaba familiarizada de ver animales, ¿verdad? Dijo, una viborita que hablan, pues Dios puede hacer lo que sea, ¿verdad? Puede hacer hablar una víbora, creo que eso no sería un problema para Dios. Sin embargo, se disfraza y le dice, no morirás, no te va a pasar nada. Lo que Dios te dijo que no hicieras, ay, no pasa nada, no te vas a morir, ándale, pruébalo. ¿Y no es lo mismo que estamos viviendo hoy en día? Ah, Dios te dijo que el anatema, no es cierto. Si dice Dios que te vas a morir si lo haces, no es cierto, tú cómelo, es que no quiere que seas como Él. ¿Va? Y ahí vamos, sí, ¿verdad? Saber. Y dice aquí que los sentidos de alguna manera se extraviaron. Y es justamente como el enemigo opera, cautivando nuestros sentidos, la vista, el oído. Nos muestra cosas que no conocemos y por eso nos atrae de, ¿sí? Nos toma por esa parte tan carnal, que son los sentidos. Aquí lo dice que la astucia de la serpiente engañó a Eva y sus sentidos se extraviaron a la sincera fidelidad de Cristo, a Cristo. Vamos a la que sigue, por favor. Isaías 5, 20, 24 y 25 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué? Porque lo que les decía hace un momento. Vamos a decir, ¿qué tiene de malo? No seas religioso, no seas aleluyo. Pues sí soy. Podemos verlo de una manera tan banal y decir, pues es ropa, mañana se la quito, le limpio la cara de la sangre artificial y no pasó nada. Pero saben, la Biblia misma nos advierte, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Yo he invitado a gente a la iglesia y me han dicho, no, eso no me gusta. Ahí está. Pero se disfrazan, pero andan haciendo cosa y media allá afuera. Ahí se cumple esta palabra de que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo y extendió contra él su mano, y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no se ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y luego dice la gente que no conoce de Dios, no, es que Dios es tirano. No, Dios advierte. Oye, esto está bien. Dice, a ver si me lo puedes poner, por favor, amigo, Deuteronomio 30, es que ese no lo agregué aquí. Deuteronomio 30, a partir del 14. Espero no ponerte en apuros. Dice, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Sí? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿A qué sigue? Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres,
Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. O sea, elige la vida o muere. Se escucha feo, ¿verdad? En la Reina Valedora dice, ¿te quieres morir ese? ¿No? Es algo tan claro, si se dan cuenta, no es una parábola, es un mensaje directo, es un decreto de Dios. Y dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Busca la vida, sigue la vida y el Señor te va a prosperar. Pero ahí vamos, como el mosco que va hacia la luz y se electrocuta y se vuelve a electrocutar hasta que se muere. ¿Han visto eso? Qué gracioso se ve. Y así de, mosco tonto. Así somos a veces. Sabemos que eso nos está matando espiritualmente. Pero ¿saben algo? Ignoramos tanto el mundo espiritual que creemos que esto, lo material, es lo único que existe muchas veces. Pero ¿sabes qué? A la carne no le importa esto porque tu carne se va a quedar aquí cuando mueras. A tu carne no le interesa nada de esto. Y muchas veces es más fuerte en nosotros la carne que el espíritu. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. ¿No vas a hablar del pan de muerto? Sí, voy a hablar del pan de muerto. Se les antojó. Pero no voy a hablar del pan de muerto, sino del pan de vida. Ahorita en lo que la sigue es Juan 6, 33. Esta mera, gracias. Dice, porque Juan 6, 33 al 35, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahí puse el pancito de muerto, nomás. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el diablo todo lo imita. Si Dios dice que eres el pan de vida, no, yo voy a hacer un pan de muerte. No, si el Señor dice blanco, no, negro. Si el Señor dice luz, no, oscuridad. Es el diablo Contreras, ¿no? Siempre todo en contra de Dios. En contra de Dios, todo. Y ¿saben algo? Cuando nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, cuando vamos en contra, por ejemplo, este año el Señor puso en el corazón de nuestros pastores la visión de la cercanía. ¿Sí o no? Si nosotros vamos en contra de esa visión, de ese norte, estamos cometiendo esto. No estamos siendo distintos al diablo, ¿saben? ¿Por qué? Porque la suma de cada corazón esforzándose por acercarse, si uno dice, no, yo no le hablo a esto, hay una semilla ahí de obra satánica, ¿saben? Y eso es sabotaje a la obra de Dios. Entonces ahí se ve tu corazón, ahí se ve que tú no te interesa servir a Dios, sino a tu propia concupiscencia, a tu propio corazón, a tus propios intereses, tal cual Satanás lo hace y lo ha hecho desde el principio. No, yo no le jalo, eso no, a mí no me late. Híjole, ¿verdad? Está tremendo, ¿no? Tengamos cuidado, hermanos, con eso. Jamás vayamos en contra de la visión que el Señor puso para su iglesia. Jamás. Y si algo no nos cuadra en el corazón, oremos a Dios. Digamos, Señor, aclárame esta situación. Aclara mi mente, aclara mi corazón, porque no puedo ir en contra de la visión de tu casa, de tu iglesia. Y el Señor mismo se encargará de aclarar tu corazón, de disipar tus dudas. Te lo digo por experiencia. Vamos al que sigue. No, ya me tardé. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y miren nada más esto, yo sé que este versículo es muy conocido, pero
Yo no sé de aquí si alguien siga practicando estas costumbres, ni les voy a preguntar, eso es cada quien en su corazón. Pero el día de hoy, en la mañana en la iglesia adorando a Dios y en la tarde-noche adorando al diablo, ¿qué coherencia hay en eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? No puedes ser hijo de los dos. No dice la palabra, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿A quién aborreces? Por eso dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O eres uno o eres el otro. ¿La que sigue? El Señor, esta imagen me encanta. El Señor, Él se acerca a nosotros. Este ha sido su mensaje desde el principio. Dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así como esa ovejita respaldada por ese león. ¿Ustedes creen que alguien se va a atrever a verla fea aunque sea? No. Sin embargo, teniendo nosotros esta oportunidad de ser respaldados, resguardados, cobijados por el gran yo soy, elegimos muchas veces la muerte. Y luego decimos, es que ¿dónde está Dios? ¿En dónde estás tú? Dios está cercano. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién has elegido? La que sigue, por favor. 1 Juan 5, 1-5 dice, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Este es el mensaje que traemos, hermanos. Que el Señor es luz y donde Él está no hay oscuridad. Entonces, si aún hay oscuridad en su casa, si hay una oscuridad en su corazón, es porque Dios no está ahí. Aunque usted venga a la iglesia, aunque usted conozca la Biblia, si Dios no está ahí, sigue habiendo oscuridad. ¿Y saben? Y en la oscuridad es donde todo aquello, toda hueste, todo control espiritual se esconde en lo oscuro. ¿Por qué estas celebraciones se hacen de noche? ¿Por qué? No les leía en un principio porque decía, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando asistíamos a estas sesiones espiritistas, se hacían en un lugar con cortinas cerradas. Nadie sabía, nadie podía decir nada de lo que estábamos haciendo. Porque era vergonzoso, ¿verdad? A mí me decían mis papás, tienes estrictamente prohibido hablarles a tus compañeritos de la escuela de esto, y a cualquiera, con otras palabras más feas. Porque es vergonzoso, porque esto está en lo oscuro, está en lo oculto, donde no hay luz, donde no alumbra la luz de Cristo. Vamos a la que sigue. Dice Juan 8:12, dice, Jesús volvió a hablarle a la gente, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Siguiente. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y esto es como vivir a plena luz del día y no en oscuridad. El que se tropieza a plena luz del día, pues bueno, es porque va distraído, ¿verdad? Pero no puede decir que fue porque no podía ver lo que estaba delante de sus pies, ¿verdad? No hay excusa para tropezar. Efesios 5:8, la siguiente. Dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La que sigue, Isaías 41:9. ¿Hay consecuencias? Sí, hermano, hay consecuencias de no acatar, de no elegir la vida. Yo sé que está muy pequeño, disculpen, en la computadora se veía bien, pero se los voy a leer. Igual si gustan anotar la cita para que vean que no los estoy cuenteando, sería bueno. Dice, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve,
Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Astrología. Este pasaje habla sobre la advertencia de las cosas negativas que vendrán de repente a pesar de las tentaciones y encantamientos que uno pueda tener. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia menciona todo? Nada escapa. Solamente hay que ponerle mucha atención. ¿Me ayudas con Jueces 10:13, amigo, por favor? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no los libraré más. Siguiente. Andad y clamen a los dioses que os habéis elegido, que los libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor. Hemos pecado, hazlo por nosotros como bien te parezca, todos los adoramos. Que sirvieron, como dice aquí, sus padres cuando habitaban del otro lado del río. Entonces no pierda el tiempo aquí. Y lo digo en buena onda, no me vayan a ver feo. No pierda su tiempo, hermano. No lo pierda. Yo le dije que yo no le iba a tratar de convencer, ¿verdad? Y creo que esto lo respalda. No pierda su tiempo. Pero si elige servir al Señor, aquí estamos para servirle. Dice Josué, el que sigue 24, Josué 24, 16 al 18. Entonces respondió el pueblo y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Es el Señor quitando de en medio a todos los enemigos. No decía el Señor que por eso el pueblo no iba a poder vencer a los enemigos porque había maldición. Esto es lo contrario, es el Señor metiendo su mano, el Señor obrando, quitando, despejando el camino para el pueblo, para su pueblo. El que sigue, ahora sí, este es el cierre. La muerte es enemiga de Dios. A ver, ¿quién adora la muerte? No, yo no, ¿eh? Pues ¿sabe qué? Si usted se ha disfrazado, si usted ha usado alguno de esos amuletos, si por culpa de usted alguien se ha ido de la iglesia, si por culpa de usted alguien se ha sentido menospreciado, usted ha adorado a la muerte. No dice, ay no, inconscientemente, pero lo ha hecho, o lo hemos hecho, ¿verdad? El que sigue, 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El que sigue. Aquí el Señor nos promete qué va a pasar cuando nos moramos. Porque es una pregunta tan frecuente y tan normal y tan común en el pueblo de Dios, de bueno, y aún en otros pueblos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando me muera? Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es la muerte derrotada. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor ya lo hizo. Él es la primicia de esa resurrección, de esa muerte pisoteada. ¿Y sabe qué? Así como el Señor levantó a Cristo de entre los muertos, ese es el plan de Dios para usted y para mí. Va a decir, ¿cómo crees? ¿En serio? ¿De veras? Palabra de Dios. ¿En serio? Dice aquí, yo sé que suena como un poquito como trabalenguas, pero dice que todos seremos transformados, todos seremos levantados con un cuerpo nuevo, glorificados. Es una promesa de Dios. Por eso dice el eslogan de la conferencia, hasta la muerte tiene remedio. ¿Qué dicen allá afuera? Todo tiene remedio menos la muerte, ¿no? ¿O no se dice eso? Pero para Dios no. Para Dios la muerte es el principio de la vida. Mucha gente tiene miedo a morir. Pues sí, no es que diga que yo me quiera morir, ¿verdad? Sí da cosa. Pero, ¿por qué el miedo a la muerte? Porque no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, el Señor nos lo dice. El plan de Dios es que estemos con Él, siempre y cuando aquí hayamos elegido en vida estar con Él. Porque ¿quién va a querer pasar la eternidad con Dios si en su vida terrenal de 70, 80, 90 o 100 años no quiso estar con Dios? Digamos que viva mucho tiempo y viva 100 años. ¿Qué son 100 años comparado con la eternidad? Y si en esos 100 años usted no quiso estar con Él, muchísimo menos va a querer estar con Dios en la eternidad. Por eso el Señor nos pone el filtro desde ahorita y es, si en vida tú me eliges a mí, estarás conmigo en la eternidad. Pero si en vida no me eliges a mí, no formarás parte. Libre albedrío, hermanos. Y eso, con el libre albedrío el Señor no se mete. Esa es decisión de usted. Siguiente diapositiva, dice, ya son poquitas las que faltan, en serio. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es una promesa de Dios, hermanos. Promesa de Dios. Nos está guardada una corona de justicia para todos los que amamos su venida, su regreso. He aquí la iglesia. La esposa ataviada, la que espera el regreso de Cristo, somos nosotros. ¿Usted espera que Cristo vuelva? Pues gloria a Dios. La que sigue, por favor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. O sea, los muertos, podría decirse. Que en realidad duermen, ¿verdad? Pero en carne sí murieron. Dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero aquí hay unas letras, no chiquitas, pero que vale la pena recalcar, que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí el secreto no guardado por el cual la iglesia y por el cual nuestros pastores nos insisten tanto en que toda la familia completa sirva al Señor. ¿Quién no quiere que su padre, que su madre, que los que hayan perdido hijos o sobrinos
a los que hayan amado mucho, ¿quién no quisiera que ellos resucitaran en ese día para volver a estar con ellos? ¿Quién no quiere eso? Pero dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos resucitaremos, pero no todos iremos con el Señor, o no todos irán con el Señor. He ahí la importancia de que la familia sirva junta a Dios, no de que nada más la esposa y el esposo no quiere saber nada, o al revés, o nada más los papás y los hijos no quieran saber nada. He ahí la importancia y la insistencia de los ministros de tener a la familia junta, sirviendo, porque hay promesa para todos, no nada más para el papá, no nada más para la mamá. La salvación es individual, hermanos. Siguiente. Miren aquí lo que dice la lápida. La mayor tragedia no es la muerte, sino morir sin Jesucristo. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿La que sigue? Y aquí justamente Pablo nos da un claro ejemplo del versículo anterior, del que el que ame su vida la perderá, y el que la aborrezca la ganará. Suena contradictorio, pero aquí él nos lo explica. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia antes? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es decir, dice Pablo, todo lo que viví, todo lo que antes estimaba como bueno, como mío, era basura, lo tomo por basura. No sirve para nada. Ahora lo único que le importa es ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es decir, es Pablo renunciando a todo aquello que antes le ofrecía Satanás. Les dio mi esposa una hojita, ¿no? ¿Sí se las dio? Sáquela, por favor. ¿Ya la sacó? Ábrala. No, ya vi. ¿A quién le tocó activa? ¿Qué dice tu hojita? Familia. Te cambio tu familia por un dulce. Está bueno. Es un mamut de chocolate. ¿Por dos? ¿A quién más le tocó papelito? ¿Qué dice el suyo? Te cambio tu paz por un dulce. ¡Ándale! Está nuevo. ¿A quién más le tocó? ¿Qué dice el tuyo, Ali? Te cambio tu salud por un dulce. ¿Quién más? Gozo. Le cambio su gozo por un dulce. ¡Ándale! ¿Por qué no quieren? ¿A quién más? ¿Cuántos fueron? Ahí atrás. Le cambio su vida eterna por este dulce. ¿Me faltó alguien? ¿Son todos? ¿Esto es basura o no? Hay cosas que valen muchísimo más. Entonces, he ahí el truco detrás del dulce, hermanos. Puede ser un dulce, puede ser un disfraz, puede ser una película, puede ser un no me pasa nada. Ese es el truco. El dulce es ese anzuelo, eso que te satisface, eso que te seduce la mente, la vista, el oído, pero que es fugaz, que no sirve de nada, que es basura. Ese es el truco detrás del dulce, hermano. Eso que se ve tan inofensivo, eso que está tan disfrazado, eso que se ve tan, ay, que estás loco, no pasa nada. Vamos a la que sigue. El Halloween, el Día de Muertos, celebran lo que Jesús ya venció. La muerte.
Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús, la que sigue, por favor. Jesús ya venció los espíritus y los fantasmas. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Siguiente, por favor. La oscuridad, la luz y las tinieblas la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siguiente. El miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y saben qué? Esto, el temor, lo que les comentaba mi esposa hace rato, ¿cuántos niños miedosos no hay? ¿Por qué? Porque no han visto videos de padres que asustan a sus hijos y son graciosos, a mí me dan risa, digo, chamaco, porque no es mi hijo, ¿verdad? Pero si alguien le hiciera eso a mi hijo, yo no sé qué hago. Es sembrarles pavor, sembrarles terror desde niños y después tenemos adultos miedosos. ¿A poco no? Adultos que no pueden ir solos a ningún lado o que se van a apagar la luz, van y se echan a correr de regreso. O que sienten que alguien está atrás de ellos. Porque no ha sido perfeccionado usted en el amor de Dios. Usted ha sido sellado con el miedo, pero ¿sabe qué? Hoy vamos a renunciar a todo eso. Siguiente diapositiva. El Señor venció la brujería y la hechicería. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice, yo sí ahorco, llámame. Dicen que Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Eso dicen. El diablo sí ahorca. Pero justamente dice que el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Pero el Señor apareció, el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y esta porción la vamos a tomar hoy como una herencia y la vamos a hacer válida el día de hoy. El Señor vino a nosotros para deshacer las obras del diablo. Jesús celebra lo que estas festividades no pueden celebrar. ¿Saben qué es? La vida. No solo la vida. Siguiente. La vida eterna. Satanás no puede darnos esto. Las tinieblas no pueden darnos esto. La vida eterna. Siguiente. ¿Y saben qué, hermanos? No importa ya si usted ayer se disfrazó o antier o si puso su altar. ¿Y sabe qué? A nadie nos interesa saberlo. Dios lo sabe y eso es suficiente. Pero si usted creyó hoy la palabra, va a dejar de hacerlo. Y si no, solamente perdió su tiempo aquí más de 2 horas escuchando a un fulano hablando. Pero ¿sabe algo? Así como Acán perdió su familia, perdió su vida, y aunque pueda sonar dramático, al seguir practicando esto estamos en el mismo peligro de una muerte espiritual. ¿Sabe cómo se ve una persona muerta espiritualmente? Es una persona que no perdona, que no ama, que no ríe, que no se goza, una persona amargada, una persona con adicciones, una persona llena de temores, llena de odio, llena de resentimiento, una persona que no tiene fe ni siquiera en sí misma, muchísimo menos tiene fe en Dios, una persona que no es capaz de perdonar, una persona que no es capaz de decir te amo, de demostrar afecto. Pero sabe que hay una solución. Nada está perdido. Y eso es a lo que el Señor nos invita. Y ese es el mensaje que el Señor trae todos los días de diferentes formas.
sígueme y vivirás, sígueme y serás restaurado, sígueme. ¿Qué hizo el Señor con la prostituta a la cual iban a apedrearla por haber cometido adulterio? Iba a ser apedreada, pero el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, no están. Y el Señor le dice, yo tampoco te condeno, levántate y no peques más. Vete. ¿Y sabe qué? Hoy nadie lo condena, ni siquiera Jesús. Pero hay que levantarse y no pecar más. No seguirlo haciendo, porque ahora usted ya lo sabe. Tal vez antes no lo sabía y esa era su excusa, ese era el pretexto. Pero ahora usted ya lo sabe y le arruiné la vida, ya sé, y bueno, yo no, el mensaje. Si usted lo vuelve a hacer, ya no lo va a hacer con la misma libertad y qué bueno. Ya no lo va a hacer con ese mismo gozo y qué bueno, lero. Ya no va a pecar a gusto, ¿sabe? Y me gozo en eso. Porque usted sabe que no le está fallando al tipo que está aquí enfrente, le está fallando a Dios. Ese Dios que le ama, ese Dios que lo guarda, ese Dios que tiene cuidado de usted. Ese Dios que le dio la vida, ese Dios que le dio sus hijos, ese Dios que le da salud. Ese Dios que le dio piernas para caminar, que le dio ojos para ver. Y que mejor aún que le dio su espíritu y que le dio su salvación y que le dio su perdón y que le dio su sangre. A ese Dios es al que le estamos fallando. Entonces yo le quiero invitar a que se ponga de pie.